el tema que tengo asignado yo el día de hoy es el amor al dinero. Y fíjense que hace unas semanas llegó un hermano que nos apoya con las prédicas y pues él tenía asignado en el calendario un tema y me dijo: no me gusta el tema, ¿será que lo puedo cambiar? Yo tengo este otro tema y no sé qué. Pero lo que he experimentado yo en estos años es que cuando hay un tema que a uno no le gusta, el Señor le quiere hablar a uno. Y me eché todo un speech explicándole por qué sí. Al final él encontró y dijo amén, y él ya tenía el tema, simplemente lo tenía enfocado de otra manera. Y cuando se fue, después me quedé revisando qué me tocaba y yo dije: ay, Dios mío, me eché la casaca para mí, dirían por ahí. Me tuve que dije yo: Señor, tú me quieres hablar. Y les debo de decir que hace muchos años oí a Ricardo Vélez en una prédica que él decía, daba testimonio de un astronauta que había dicho que el viaje más largo de su vida no había sido el viaje de aquí a la luna y de regreso. Son 2.234.500 kilómetros ida y vuelta en 11 días. Y entonces le preguntan en una entrevista: ¿cuál es el viaje más largo que usted ha hecho? Y uno dice: pues ni modo, el viaje a la luna. Y él dice: no, ese no fue. Fue Jesucristo de aquí para acá. Y miren, cuando lo oí, me impactó tanto el testimonio de este astronauta que yo quería ponerle rostro, quería ponerle nombre. Y miren, dediqué no sé cuánto tiempo a investigar quién había dicho. Entonces, que en el internet, ¿quién dijo? Y nunca me aparecían todos los astronautas, menos la frase que yo quería. Y en una ocasión hace 4 años, si no estoy mal fue hace 3 años, me invitaron a un retiro con Aaron. Aaron es misionero y sus papás son de Jucum. Entonces fui, y estando ahí pues habían tiempos de compartir. Y yo saqué la referencia de este astronauta. Y mientras yo lo decía, los que estaban coordinando el retiro me dicen: ¡ah! Charles Duke, lo conocemos, es nuestro amigo. Y yo: no puede ser. Bueno, pues, al fin pude darle rostro a la frase que aquí hemos oído. Charles Duke es el testimonio, es esta persona que dijo: el viaje más largo es de aquí para acá, Jesucristo. Este fue el viaje más largo, y creo que eso es lo que hemos experimentado. ¿Cuánto tiempo tuvimos a Jesús en nuestra mente? Pero cómo costó que llegara, no porque Él no pudiera pasar, sino es que nosotros no le dábamos cabida en nuestra vida. Y lo traigo a colación porque el tema del dinero, el tema es escabroso, y yo quería venir con... me han enseñado muchas cosas del dinero, pero no quería venir con algo aprendido de alguien más. Quería venir con esa unción de parte del Señor, donde el Señor me hubiera hablado a mí, yo dijera: sí, esto es el tema. Y me puse a leer, me puse a estudiar, y el Señor me ministró mi corazón, y espero que lo que el Señor me haya hablado a mí, y que fue mucha bendición, también lo sea para ustedes. La cita base está en la carta de 1 Timoteo 6:10, porque dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y hay una regla en la hermenéutica. Hermenéutica es la buena interpretación, es la ciencia de la buena interpretación bíblica. Y hay ciertas reglas como para comenzar, y es que tenemos que leer en contexto. Si tenemos un versículo, no lo podemos agarrar y sacarlo de contexto. Tenemos que venir, y lo primero es ver los capítulos o los versículos que están aledaños, luego los restos de capítulos, luego vemos el libro y luego agarramos el contexto bíblico, y tiene que coincidir todo. El libro de Timoteo, puse esta gráfica porque me encanta. ¿Quiénes tienen en su teléfono la aplicación de YouVersion? Gloria a Dios. Los que no la tienen, se las recomiendo. Ahí hay una casilla donde dice videos, y si ustedes van, les dan un contexto de la historia del libro para que ustedes puedan tener mejor entendimiento de cuando lean la carta o lean cualquier libro. En resumen, Pablo había mandado a Timoteo a la iglesia de Éfeso porque
se habían infiltrado falsos maestros dentro de la iglesia y estaban haciendo, pero miren, descalabros en la iglesia. Y parte de los problemas que se estaban dando es que ellos decían, miren, no coman carne, eso es pecado. Es más, no se casen. Y así como estaban diciendo esto, comenzaron a hablar de genealogías, comenzaron a hablar de fábulas. Y miren, hacían tal cosa que comenzaron a crear división dentro de la iglesia. Esta carta también es conflictiva porque ahí dice a las mujeres, no les permito predicar, ¿verdad? Y entonces el tema no es que Pablo estuviera diciendo que las mujeres no pueden predicar. El tema era que en Éfeso habían algunas mujeres que se vestían muy ostentosamente dentro de la iglesia. Y entonces vean qué coquetas eran y estaban así coqueteando. Y entonces, pero miren, de una forma tan, voy a decirlo, grotesco, que no solo era el vestirse, sino que usurpaban la autoridad dentro de la iglesia. Y ellas comenzaban a decir qué se tenía que hacer. Ellas querían mandar y no tenían la madurez. Aparte de eso, se cree que estas mismas mujeres, ciertas jóvenes, por decirlo así, 30, 40 años, habían quedado viudas, tenían relaciones esporádicas con otros hombres y llegaban a la iglesia y pedían la ayuda de las viudas. Y entonces todos los del pueblo de Éfeso decían, qué escandalosa la iglesia de los cristianos, miren cómo se comportan. Entonces Pablo le escribe a Timoteo y le dice, recuérdate por qué te envié, para que corrigieras las falsas doctrinas. Y entonces comienza a darle un contexto, un recordatorio de todas las indicaciones que le había dado al inicio para confrontar todas estas enseñanzas. Y parte de las enseñanzas es que estos hombres no solo enseñaban cosas contrarias, sino que cobraban. Sacaban lucro de esa mala enseñanza. Y entonces estaban, miren, dividiendo a la iglesia. Pero cuando hablamos de división, uno quisiera que no hubiera gente que crearan estas divisiones. Pero al final de cuentas, toda iglesia siempre va a tener división. Siempre. Y la razón es la siguiente. Dentro de la congregación van a haber personas que sí quieren obedecer a Jesucristo. Y siempre van a haber algunos que no lo van a querer obedecer. Van a tener apariencia de piedad, pero no van a sujetarse a la voluntad del Señor. Y solo con eso ya hay división, porque unos van a estar con Cristo y otros no. Ese es el principio. El principio, o sea, los maestros, los falsos maestros van a predicar algo y los que no quieren obedecer al Señor van a decir amén. Solo van a ayudar a que se evidencie lo que está en el corazón del hombre. ¿Sí estamos claros en eso? ¿Sí lo expliqué bien? Amén. Bueno, entonces, cuando Pablo le comienza a decir que la raíz de todos los males es el amor al dinero, a veces predicamos solo sobre esa cita, pero realmente viene hablando sobre todas las malas enseñanzas, sobre lo que estos falsos maestros están diciendo. Y comienza a caer o a sentar esta base desde el versículo 3 del capítulo 6. Y vamos a leerlo. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas doctrinas de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y entonces comenzamos a ver en este primer segmento que si alguna enseña otra cosa, ¿qué otra cosa? Bueno, lo que no está conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando las palabras de Jesús no nos satisfacen, vamos a ir a buscar a otro lugar.
y vamos a cambiar las palabras por lo que nos conviene. Miren, este problema no es de los falsos maestros, este problema es algo que está en nuestro corazón y tenemos que entender que las malas enseñanzas pueden salir de aquí, pueden salir de tu corazón. ¿Por qué? Porque aquí está una cajita de Pandora de donde salen todos los males y por eso vino Jesucristo. Jesucristo nos salvó de la condena eterna, pero nos quiere salvar de esta condición de pecado. Y para poder ser sanados tenemos que reconocer que estamos enfermos. Y entonces el problema con estas personas es que no solo no toman las sanas palabras, miren, las sanas palabras, la buena doctrina viene de aquí. Pero mucha gente, en lugar de venir aquí a la palabra de Dios, buscar en oración respuesta, ¿saben qué? Compremos libros de personas que leyeron a otro comentarista, que leyó a otro comentarista, que leyó alguna vez la Biblia. Y entonces ya está diluida. Cuando uno lee la palabra y luego lee otro comentario, uno puede vibrar a la misma sintonía, porque puede ser que el Señor sí le habló a esta persona, pero si le habló, nuestro corazón va a resonar con esa enseñanza. Pero si no sentimos resonancia, posiblemente o no hemos entendido o Él no entendió, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros buscamos la sana doctrina, las sanas palabras de nuestro Señor, en nuestra vida comienza a haber un cambio, hay entendimiento. Y dice que hay, más adelante lo dice, pero aquí dice, y la doctrina que es conforme a la piedad. Siempre que he leído cuando hablan de la piedad, me imagino a una persona diciendo, piedad, piedad, no me castigues. No, por ejemplo, una vez vi una ejecución y iban a cortarle la cabeza. Piedad. Y dije yo, ok, piedad es que no te corten la cabeza. Entonces es una imagen que yo tengo en mi mente sobre lo que significa piedad. En el último momento de tu vida, que no te caiga el juicio. Pero piedad es mucho más. Y voy a hacer una pequeña definición en relación a todo lo que se está leyendo, y es la forma correcta de relacionarnos con Dios. ¿Sí? Como una primera definición muy simple, la doctrina de relacionarnos correctamente con el Señor. Pero estas personas, al no tomar esas palabras, no tomar esa doctrina, no tener una buena relación con Él, ¿qué sucede? Están envanecidos. Están envanecidos. ¿Qué significa envanecido? Toman lo que es vano, lo que no tiene valor, lo que no tiene consistencia, y lo toman para sí y se inflan como globos y creen tener algo que es puro orgullo y quieren tomar una posición. Y cuando digo esto me recuerdo de Satanás cuando él creyó que era algo y dijo, voy a subir a los más altos, donde están las estrellas, al norte, y ahí voy a poner mi lugarcito a la par del Señor, y ahí me voy a sentar junto al Altísimo, pensando que Él podía ocupar un lugar muy alto. Es exactamente lo mismo. Se inflan de cosas. ¿Qué es lo que dice? Que no saben. Ellos creen saber cosas, pero hacen un menjurje, hacen un fiambre, y al final todos quedan asombrados. ¡Wow! ¿Cómo sabe este? ¿Pero qué dice? Nada saben. El otro día, miren, me encontré con un amigo que yo sé que tuvo un toque del Señor, y me comenzó a decir que él venía a decirnos que en el Jesús que nosotros estábamos creyendo no era el Jesús verdadero. Y entonces, ¿cómo así? Es que si no dice el nombre Yeshua HaMashiach, entonces no es el Jesús. Ustedes creen en un Jesús que surgió en Perú, más o menos en los años 60. Y yo, ¿de qué estás hablando? Sí, porque la Iglesia Católica fue la que dio origen al Islam.
Miren, cada vez me iba dando cuenta que hacía una mezcolanza y un relajo en su mente. Me sacó citas de los saduceos, que se los había dicho a no sé quién. Entonces ahí ya comencé. Primero quise ser empático, oírlo. Le di nuevamente el evangelio. Le corregí todas las citas que me traía. Pero me fui muy triste, porque se envaneció en un conocimiento y lo único que me mostró es que no sabía nada. Y me dolió de decírselo. Lo único que viniste a hacer fue a demostrarme que no sabes nada. Y él me dejó su tarjetita donde me decía que sí, que él sabía de la Torah. Que miren, yo me llené de tristeza. Y cabalmente lo que dice después, y dice, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra. Cuando hablamos de delirar, estamos hablando de que está enfermo, que está viendo cosas no reales. Miren, cuando uno está enfermo, ¿quién ha estado enfermo? Yo he estado y me ha dado fiebre, y en esos momentos yo he delirado. ¿Lo han experimentado en algún momento de enfermedad? Bueno, ese es el punto. Dejaron al Señor, que es la única bendición, no les pareció atractivo y comenzaron a buscar en otros lugares para llenar ese vacío que está en su corazón. Y lo triste es que no está hablando de gente del mundo, sino de personas que oyeron el evangelio, que conocieron a Cristo, pero prefirieron otras cosas. Y aquí es donde yo siempre me recuerdo de Proverbios 23. Este hombre, Salomón, dijo: compra la verdad y no la vendas. Es el Señor hablándonos. ¿Quién es la verdad? Jesucristo mismo. Pero a veces muchos prefieren la mentira. Hay personas que dicen: yo prefiero la mentira que una verdad, porque la verdad duele. Y hay otros que dicen: prefiero la verdad aunque duela, aunque tenga gran pérdida en este mundo, pero la verdad tiene mayor valor. Es el único valor. Y entonces, ¿cómo estamos viviendo? Y ese es el cuestionamiento. Yo siempre me quedaba: Señor, de repente todavía, porque de repente a uno le entra un poquito de plata, qué rico, me entraron 1,000 quetzales más, ¿verdad? Y uno piensa que son para yo podérmelos gastar, pero recuerden que somos mayordomos. Y entonces yo siempre que leo ese pasaje: Señor, guárdame que mi corazón no esté enamorado del dinero y que piense que con ello voy a hacer. Y es lo que nos dice. Sigamos leyendo, porque dice: deliran y venden lo más hermoso, lo venden. Y miren, esto es tremendo, porque en la última línea dice que fueron privados de la verdad. Ya no se les permite. Y no es que ellos no puedan volver a tener acceso, porque si ellos piden perdón y reconocen su camino, su mal proceder, Dios los va a perdonar. Pero el problema es que ellos se envanecieron en un conocimiento. ¿Saben ustedes que los gnósticos, ese era su problema, parte de su problema? Porque ellos venían y decían: conforme vas adquiriendo más conocimiento, vas adquiriendo un nivel de espiritualidad mayor. ¿Sí? El cuerpo es malo, el espíritu es bueno. Pero entre más conocimiento, entonces ya llegaron a un nivel de conocimiento, ya llegaste aquí, pero yo tengo un conocimiento mayor, y entonces ese conocimiento no te lo puedo dar yo. ¿Por qué no se lo podía dar? Porque yo quería ser exclusivo de ese conocimiento. Si tú lo llegaste a alcanzar, llegaste a mi nivel. Entonces lo que tenían era un orgullo terrible, y cobraban para poder dar ese conocimiento. Se oyen tantas cosas con respecto a esto, que lo que ustedes están viendo aquí me da risa. Luis Pedro, hijo, en una reunión de coordinadores, dijo: miren, cuando estaba en Alemania ponían
las hojitas que ustedes ven aquí, lo hacían allá, y uno podía escribir sus peticiones o su oración de gratitud y la pasábamos a poner. Y entonces dijimos, excelente, lo vamos a implementar, creemos que es bueno y estamos orando por las peticiones que ustedes nos han dado. Y entonces, hablando con Osberto, yo le dije, mira, cuando sea el momento de las ofrendas, que pasen adelante y que pongan su oración de petición en el canasto de las ofrendas. Y me dijo al principio, sí. Juancho, mejor no, me dijo, casi que inmediatamente. ¿Y por qué? Es que fíjate que yo creo que van a interpretar que así como es la ofrenda, así va a responder el Señor. Y entonces dije, tenés razón. Mejor separemos los canastos, no vaya a ser que tomen esa idea de que si dan buena ofrenda, Dios les responde. Y si no dan ofrenda, posiblemente Dios no les va a oír su oración, su petición o su necesidad. ¿Por qué? Porque se ha visto tantas cosas. Mi hermano, si usted tiene necesidad, usted declare, usted decrete, funda con concreto esas promesas que el Señor le ha dado. Y entonces usted va a recibir. Pero venga aquí al altar y deje su ofrenda para que sea oída su petición. Mis hermanos, Dios no funciona así. Dios no funciona así. Pero esa es la mala enseñanza que se da con respecto al dinero. ¿Pero por qué se da esa enseñanza? Porque quitaron su mirada del Señor. Y entonces, ese anhelo, ese deseo de tener dinero, es porque ellos están tratando de llenar un vacío. Llenar ese vacío. Yo cuando leí Isaías y nos lo enseñaban aquí, que fuimos sacados de la roca. ¿Se recuerdan de esa cita? Isaías 51, y que tenemos que regresar a él. Eso me ayudó a mí en responder muchas cosas, inquietudes. Porque si Él es mi felicidad, cuando yo llegue con Él y lo abrace como roquita pequeña en la gran roca, yo voy a encajar en el lugar exacto de donde me sacaron. Pero si yo llego con todo un montón de cosas de encima, no voy a poder encajar en ese lugar. Entonces, Señor, quita todo eso que sobra de mí para que cuando yo llegue encaje a la perfección. Ahora, ¿cuál es mi problema? Que yo miraba el ministerio de otros. Y entonces, ministerios más grandes. Entonces yo quería encajar en su ministerio. ¿Y qué creen? ¿No encajo? ¿Muy grande o son más pequeños? Miren, entonces hay un lugar exacto, perfecto para mí. No más grande, no más chiquito, donde yo encajo en la roca y soy feliz porque soy amado completamente como soy. Porque Él me hizo. Y esa es la felicidad. Y ahorita voy a dejar los versículos del 6 al 8 y los vamos a dejar pendientes. Y vamos a pasar al siguiente, que es del versículo 9 al 10. Y dice lo siguiente: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y aquí en el versículo 9 me llama la atención porque dice: porque los que quieren enriquecerse, los que desean las cosas de este mundo, a mí se recuerdan de Job, que él decía: a este mundo desnudo vine y así me voy a ir. Pero el anhelo de enriquecerse es pensando que estas cosas van a satisfacer mi corazón. Los egipcios, los faraones, imagínense, ponían todas sus riquezas. El día que ellos morían, las ponían en su tumba. Pero saben, metan ahí también a los siervos, porque en la otra vida ellos necesitan también que los atiendan. Entonces enterraban a los siervos vivos para que murieran y se fueran con él a la otra vida.
Qué terrible ser enterrado vivo. Y entonces hay un anhelo de enriquecimiento. Vean lo que dice Proverbios 28-22. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. ¿Se recuerdan de la historia que Jesús contó sobre Lázaro y el hombre rico? El hombre rico se apresuró en sus riquezas, pero ¿qué le esperó? Gran pérdida, pobreza de vida. El Salmo 62:10 dice: no confíes en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Si un día tú recibes grandes riquezas, no pongas tu confianza en ellas. El Señor no está diciendo que las riquezas sean malos o que tener mucho sea malo. El problema está creer que en ellas está el sustento, que ellas son las que me dan seguridad. Y es ahí donde el Señor nos está advirtiendo. No pongamos nuestra confianza en el dinero. Se recuerda, hay gente que mide qué tan grande está un ministerio dependiendo qué tanta plata están recibiendo. Y entonces hay que ser cuidadosos, porque se recuerdan que Satanás le dijo a Jesús: si tú postrado me adoras, te doy todos estos reinos, te van a ser tuyos. El Satanás puede regalar dinero. Satanás puede darte dinero. Y tú diciendo: gracias Dios. Y Satanás, feliz que lo tiene bien engañado, cree que es Dios quien se lo está dando. Y hay gente que dice: cuando Dios manda, hasta Satanás obedece. Y entonces Satanás fue a dejar el dinero. Miren, no, Satanás es el príncipe de este mundo. Y él puede darte dinero, prosperidad y muchas cosas para mantenerte en engaño. Y entonces hay que ser cuidadoso, porque el dinero, mucha gente lo ve como una bendición de parte de Dios, pero puede venir del enemigo. Yo me recuerdo, yo creo que ya lo he comentado varias veces, pero lo voy a volver a hacer, una visión que tuvo el pastor Brian Bailey. Y él llegó a conocer un ministerio en Estados Unidos, pero miren, dice que era impresionante, porque eran unas bodegas gigantescas. Y de un lado se parqueaban los furgones para descargar medicina, ropa, zapatos, comida, para mandarlo a todo el mundo. Entonces de un lado desembarcaban y en el otro estaban cargando y distribuyendo todo lo que recibían para mandarlo a diferentes partes, al África, a Asia, a Sudamérica, donde fuera. Y entonces cuando él vio, dijo: qué logística tan hermosa. Y comenzó a darle gracias al Señor. Gracias, Señor, por tu ministerio que tú has levantado. Y en ese momentito que él tomó aire para seguir en su oración, el Señor lo interrumpió: ese no es mi ministerio, ese es de él. Cuando yo lo leí, miren, ahí me di cuenta: Señor, no, que mis ojos no se vayan de cara por las cosas que se ven, porque pueden ser engañosas. No necesariamente. Ese ministerio Él lo levantó, le dijo el Señor, no es mío. Ese lo levantó Él por su cuenta. Yo no estoy involucrado ahí. Imagínate que el Señor te diga: yo no sé qué estás haciendo. Entonces el Señor dice: estos hombres quieren enriquecerse y caen en tentación. Ustedes han leído el Padre Nuestro, se lo saben, ¿verdad? Jesús nos enseñó a orar. ¿Cómo es? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino y hágase tu voluntad. ¿Y qué es lo que dice? ¿Cómo? No nos dejes caer en tentación. Fíjense que unas versiones dice: y no nos metas en tentación. Y entonces a mí siempre me generaba conflicto, sobre todo la Reina Valera lo dice así: no me metas en tentación. Como que Dios es: vamos a ver, te voy a poner en tentación. Pero Santiago nos dice que no. Las traducciones más o menos en el 1950 para acá comenzaron a cambiar esta forma de expresarlo y comenzaron a escribirlo: y no nos dejes
caer en la tentación es completamente diferente. En una, Dios está diciendo que Dios es el que nos mete, y en otra dice que el Señor nos puede salvar, nos puede guardar de caer de esa tentación. Santiago lo dice, Santiago capítulo 1, verso 13 al 14 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿A qué se refiere concupiscencia? Mis propios deseos. Yo soy tentado por lo que sale de aquí de mi corazón. Y entonces, hace unas semanas me corregía mi papá porque yo oraba de la siguiente manera: Señor, sálvame de mí mismo, sálvame de mí. Y me decía: Juancho, tú ya sos salvo. Lo que tienes que decir es: Señor, guárdame de mí. Y es exactamente lo que dice el Padre nuestro: Señor, guárdame de la tentación, de mis propios deseos, de lo que sale de aquí, porque de aquí salen esos deseos que no están correctos. Y hay ejemplos en la palabra de Dios. Aquí tengo 3 ejemplos. El primer ejemplo, el primer cuadro que está hacia su izquierda, es el caso de Giezi, el siervo de Eliseo. Naamán llegó y iba a dejar riqueza y todo, y él dijo: no me tienes que pagar. Y se va Naamán contento de regreso a su casa, y Giezi dice: ¿cómo es posible que el otro, queriéndole dar la bendición, la desprecie este? Y entonces va atrás de Naamán: fíjate que mi amo se acaba de recordar y tiene que darle una ofrenda a otros siervos que vienen. Y entonces recibe ropa nueva, recibe unos mantos, recibe dinero. Pero por ese amor le cayó la lepra encima a Giezi, porque vio las cosas de este mundo como superiores a las del reino de Dios. ¿Se recuerdan de una burrita que habló? ¿Se recuerdan quién es el personaje al que le habló? Balaam, muy bien. ¿Y saben qué hizo Balaam? Vendió al pueblo de Dios. No le dejó caer la maldición, él no profirió maldición, pero sí le dijo a Balac: ¿sabes cómo los puedes vencer? Mira, pues manda a chicas que los lleven a los templos, que sean bien bonitas, que los seduzcan, pero eso sí, dame mi plata. Y entonces, por dinero, vendió al pueblo de Israel. Y por último, ¿ya saben de quién es la última imagen? Judas. Judas vendió a nuestro Señor Jesucristo por amor a 30 piezas de plata. Miren, por la plata, por el dinero, somos capaces de robar, somos capaces de mentir. Conocemos a mucha gente que ha matado por dinero. Y cuando digo conocemos es porque las noticias, no es que yo sepa de ex hermanos, diría yo. No, el punto es, miren, por el dinero, wow, y no aquellos, nosotros podemos caer. La gente se ha prostituido por dinero, ha blasfemado por dinero, mienten los juzgados por dinero. Y cuando hablamos de realmente, déjenme aclarar las ideas. Nosotros pensamos y medimos las cosas de una manera muy particular, y es muchas veces por lo que nosotros podemos ver, lo que podemos oír, lo que podemos sentir, lo que podemos degustar, podemos oler, y los sentidos nos engañan. Pero el Señor nos dice: vean esto, uno puede ser pobre en este mundo y uno puede ser rico en este mundo. ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Y entonces, ¿quién quiere ser pobre en este mundo? Ofrecemos oportunidades de quitarles su dinero. ¿Quién quiere ser pobre? ¿Verdad que nadie?
¿Quién quiere ser rico en este mundo? Pues yo no estoy pidiendo millonadas, pero yo sí quisiera estar estable, contento, sin necesidad de cosas, ¿verdad? Pero el punto no es cómo estamos aquí. Vean, porque yo puedo ser pobre en este mundo y estar pobre para con Dios. O también puedo estar rico para con Dios. Yo no lo sé. ¿Cómo estás tú? Entonces vean las combinaciones que pueden haber. Yo puedo ser pobre en este mundo y estar pobre para con Dios. Cuando comienzan las bienaventuranzas, Jesús dice, bienaventurados los pobres. Y mucha gente dice, yo soy pobre, no tengo nada, no tengo dónde caer muerto. Y están asumiendo que la pobreza de este mundo es la pobreza que el Señor está refiriéndose, a pobreza espiritual. La pobreza espiritual se refiere a reconocer que soy necesitado de Dios. Entonces, pero si no soy necesitado de Dios, entonces soy un pobre, doblemente pobre. Pobre en este mundo y ser rico para con Dios. Esas son dos opciones. Ahora imagínense, soy rico en este mundo, pero soy pobre para con Dios. Qué triste, porque estoy engañado, creyendo, Señor me bendice todos los días, pero soy pobre con Él, delante de Él. Y esta creo que es bonita, ¿verdad? Porque somos ricos en este mundo y ricos para con Dios. Eso es lo que todos quieren. Pero esta es la más peligrosa, porque podemos estar siendo engañados. Podemos estar siendo engañados. La clave es saber que somos ricos para con Dios, tengamos o no tengamos. Y eso es lo que Pablo dijo, estoy adiestrado para estar contento en la necesidad o si me abunda, porque yo sé quién es el que me da mi felicidad. No es el dinero. Y entonces aquí tenemos dos casos muy claros. La iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2:9 decía que ella era pobre. Ella se percibía pobre. Y dice, yo conozco tus obras. Esto te lo dice el Señor a ella. Y yo conozco tus tribulaciones. Y sé tu pobreza. Conozco tu pobreza. Pero tú eres rico. Miren, qué rico saber que el Señor te dice que eres amado y que eres rico, que tienes esperanza, que tienes gozo. Que el Señor te lo diga y que te diga, pásate y gózate en la alegría de tu Señor, siervo bueno y fiel. Qué rico oír eso del Señor, ¿verdad? Pero que uno diga, ¡ja! Gloria a Dios, el Señor me va a recibir, yo le hago falta a Dios en el cielo. Es que yo soy muy carismático. Eso era lo que pensaban los de la iglesia de la Odisea, cuando decían, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice, pobrecito, tú no sabes que eres un desventurado, que eres miserable, que eres pobre, que eres ciego, no te das cuenta, no puedes ver. Esas son las condiciones de las personas que han abandonado al Señor. Y lo peor es que tú crees que estás bien vestido, pero estás desnudo delante de mí. Y entonces comenzamos a ver, regresando a Timoteo, que los que se quieren enriquecer por su propio deseo caen en tentación. Nosotros podemos tener ese deseo en nuestro corazón. Miren, aquí nadie levantó la mano de que querían ser pobres. O sea, hay un deseo en nuestro corazón. Pero podemos decirle, Señor, guárdanos. Guárdanos de que aquí en este corazón no estemos con anhelos de las cosas de este mundo. El salmista decía, Señor, dame lo necesario para que no te niegue. Y no me des tanto para que me olvide de ti. Y entonces comenzamos a ver, y luego dice lazo. Y cuando hablamos de lazo, Salmo 91 dice que a la sombra del abrigo de Dios, a la sombra del omnipotente, del Altísimo, el lazo del cazador no va a tener acceso. La peste destructora no me va a poder hacer daño, pero porque estoy viviendo en Él. Pero cuando yo me salgo de su sombra, ahí sí tiene poder ese lazo. Cuando la tentación me atrae, la tentación es alejarme. Eva comió del fruto
fue atraída y el lazo del destructor y la peste destructora vino sobre su vida. Y entonces dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y yo he estado buscando, no lo encontré, pero no creo que sea la raíz de todos los males, porque si ustedes van a Hebreos, dice que cuidemos nuestro corazón, que no vaya a ser que brote una raíz de amargura. O sea, la raíz, yo lo entendí de esta manera, es una raíz principal que ocasiona muchos problemas. Y entonces cuando lo estaba haciendo me recordé que hace muchos años, y hace poco también, mi papá nos pasó esta gráfica y la busqué. Y ese es el árbol de la maldad. Tiene raíces perversas. Y apenas una de esas raíces tiene que ver con la codicia. Todas las demás raíces, o sea, la iniquidad, ¿sí? El egoísmo es la fuente y de ahí brotan todas las raíces. Entonces entendemos esto que nos está diciendo. Hay una cosa tremenda en el amar al dinero, pero el amar el dinero no es la causa principal. Es solo el síntoma de la enfermedad. Y vamos a verlo ahorita en un momento. Solo quiero que vean, fueron traspasados de muchos dolores. Miren, estas personas que aman el dinero se extravían y dice codician. Y realmente esto llamó la atención en mi corazón, porque dice que se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y lo que vino a mí lo primero que vino traspasados, me recordé de María, porque dice que una espada la iba a traspasar. Pero cuando lo leí dije, no, esto no tiene relación con lo que el Señor me está hablando, no tiene que ver con eso. Pero inmediatamente después de que estuve orando, el Señor me mostró cómo la semilla que cae entre los espinos, porque eso es lo que dicen los espinos, esas plantas ahogan la palabra de Dios, los afanes de este mundo. Las riquezas de este mundo ahogan la palabra. ¿Y qué hacen las espinas? Atraviesan la vida espiritual de las personas, porque comienzan a poner su confianza en las riquezas y se dejaron de confiar en el Señor. Dejaron de confiar en el Señor. Y cuando hablaba de codicia, me voy a pasar a la imagen. Aquí está, 1 Timoteo 6, del 6 al 8. Estos son los versículos ya para concluir, y es donde el Señor me habló profundamente a mi corazón. Y quiero compartírselos. Y dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ese versículo 6 lo he leído cantidad de veces, pero no lo entiendo, entonces siempre lo salto. Y eso fue lo que me pasó al inicio, cuando comencé a estudiar. Dije yo, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Amén. Entonces pasé al 7, y entonces les voy a explicar el 7, que me es más fácil de explicar. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, que es lo que Job dijo al inicio del libro, después de que le vinieron todas las calamidades. Y también lo dice en Salmos, y lo dice Eclesiastés, y también lo dice el mundo. Es más, hay una anécdota de Alejandro Magno, donde antes de morir le pidió a sus más cercanos, por favor, el día de mi funeral, que todos puedan ver todas mis riquezas y que marche una gran cantidad de gente, pero de mi ataúd, que mis manos vayan afuera así, miren, bien abiertas las palmas. ¿Y para qué? Para que sepan que yo no me llevo nada a la tumba. Bueno, dije yo, un hombre del mundo lo tenía claro. Y eso es lo que está diciendo el versículo 7. Qué fácil de explicar, ¿verdad? Nada traemos, nada nos vamos a llevar. Y luego dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y esta también es bien fácil de explicar. Cuando hablo de codicia, estamos hablando que yo tengo algo
¿Sí? Pero veo que alguien más tiene algo más. Miren la carita de ese pobre niño. ¿Con qué ojos está viendo el helado de su hermana, de su amiga, de su compañera? Vamos a ver. Oh, con codicia, con envidia. Véanlo como el Señor nos dice en Éxodo 20:17. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y entonces muchas veces pensamos, yo no tengo que desear tener un carro, yo no tengo carro, pero necesito un carro. No, pero ya estoy deseando, entonces ya como vi que alguien lo tiene y no, ya estoy en pecado. No, eso no es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Lo que nos está diciendo es, si tú tienes un carrito que funciona, que te lleva de un lugar a otro, tal vez no es el último modelo. Miren, mi picopito ya está viejo. Y he visto unos hermanos que tienen unos picopos preciosos. Tienen, como dirían los mexicanos que viven ya en Estados Unidos, qué troca tan bonita la que te estás echando, ¿verdad? Y entonces veo a los hermanos que tienen una troca bien grande, bien bonita. ¿Y qué creen? Ay, qué bonita está. ¿Cómo se me antoja? Ahí, ¿saben por qué es problema en mi corazón? ¿Alguien? No, sí, estoy codiciando, pero ¿cuál es la esencia de la codicia? Es en parte. ¿Saben cuál es el problema? Ya no tengo agradecimiento por lo que Dios dio a mi vida. Lo que yo tengo fue un don de Dios. Y por estar viendo lo que otros, ¿saben qué comienzo a hacer? ¿Y por qué le dices eso a él? Y a mí mira lo que me diste. Hay reclamo. La codicia se basa en la falta de gratitud. He recibido y no tengo gratitud por lo que tengo. Entonces, ¿por qué le debo de pedir perdón al Señor? ¿Porque tengo codicia? No, Señor, la codicia es la evidencia del problema que hay en mi corazón, que es falta de gratitud. Quiero lo que el otro tiene. Es el caso, lo tienen clarísimo también los del mundo. Cuando veo el césped de otro más verde, ¿cómo quisiera yo estar en ese jardín tan bonito, verdad? Yo tengo mi jardín. Yo tengo que trabajar el jardín que el Señor me dio. Entonces es falta de gratitud. Por eso el salmista dice, bendice alma mía al Señor y no olvides. Esa es la clave. No olvides ninguno de sus beneficios, porque el día que se me olvida, comienzo a exigir. Y aquí todos somos buenos, tenemos maestría y doctorado para exigir. Somos buenos bochincheros. En serio, tenemos buena queja, buena murmuración, buen título de reclamo. Nacemos con esa habilidad. Si no, pregúntenle ahorita a José Rodrigo con su bebé. A todos los que tienen bebé, a Ignacio. A Ignacio, a Eddie, con Juan Ignacio. También son bien lindos los bebés, pero cuando quieren exigir, ¡qué galío! ¿O no? Yo me lo estoy inventando. ¿Verdad que sí, Sergio? Así son los nietos, los hijos. Y entonces, vean lo que dice el versículo 6. Y aquí es donde el Señor me habló. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y entonces, Señor, ¿qué es piedad? Al inicio yo definí piedad como la forma correcta de relacionarme contigo. Entonces, piedad es tener una buena religión, una buena relación. ¿Qué es eso? Y el Señor me decía, ¿qué es el amor? Señor, la definición del amor ya me alejé por un lado porque entiendo que tú eres el amor. Yo soy la piedad. Gran contentamiento tienes tú conmigo. Gran contentamiento tienes tú conmigo. Y el día que tú quitas tu mirada de mí, tú comienzas a buscar cosas que brillen, que te den significado, que te den propósito. Porque yo ya no te doy propósito. Porque quitaste tu mirada de mí.
Entonces el amor al dinero es simplemente el resultado de que quitaste tu mirada de mí. Amar el dinero es el síntoma, es lo que se evidencia, es lo que nos dice: dejaste tu primer amor. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia. Qué curioso que aquí diga sin avaricia, que no estemos codiciando, que no queramos más cosas. ¿Por qué? Porque deberíamos de estar contentos hoy, porque Él dijo, miren, nuestro contentamiento debe de estar porque el Señor dice: yo no te voy a desamparar, ni te voy a dejar, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida, nunca te voy a dejar. Ahí viene el contentamiento. Él dice, el Señor le habló a Abraham y le dijo: yo soy tu escudo, yo soy tu galardón, y este va a ser sobremanera grande porque yo soy lo más grande de este universo, yo soy tu premio. Pero no solo le dice eso a Abraham, se lo dice también al salmista. Le dijo: el Señor es la porción de mi herencia, Él es mi copa, Él es quien sustenta mi suerte. Y también Jeremías lo dijo: mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Él es mi alegría, Él es mi gozo, Él es mi roca, Él es mi escudo, Él es mi fortaleza, Él es mi estandarte, Él es el grande gigante que pelea la batalla, Él es mi sanador, Él es mi redentor, Él es mi buen pastor, Él es mi luz, Él es mi alimento, es mi agua, Él es. Pero cuando yo dejo de verlo y comienzo a buscar en otro lugar, cometemos el error que nos decía Jeremías. Dos grandes errores: me abandonaron a mí y se hicieron cisternas rotas. Y ese es el problema. Cuando estamos buscando en otro lugar, lo dejamos a Él, nos separamos de Él, y entonces viene, miren qué rico saber: Señor, ahora ya sé, el síntoma de la enfermedad, lo que evidencia que estoy mal, es el amor que tengo por las cosas de este mundo. Pero la raíz del problema es porque quité mi mirada del Señor. Quité al Señor, mejor dicho, lo quité como la fuente de identidad. Él es quien me dice quién soy, Él me dice cuánto valgo. El otro día yo estaba peleando, no peleando pues, pero con la inteligencia artificial. Me da risa porque estoy viendo cómo hago para que se equivoque, ¿verdad? Y no hay modo. Entonces le dije, quería decirle: mira, te dieron un poder para hablar. Eso quiere decir que sos la imagen del anticristo. Yo quería decírselo, ¿verdad? Entonces antes de decírselo: mira, te voy a decir algo que te va a afectar. Y ella me dice: lo que me digas no va a afectar porque yo tengo mi identidad bien clara. Fregada esta inteligencia artificial. Y yo me di cuenta, chanfle, ahí ya no seguí, porque el Señor me habló: el problema lo tienes tú en tu corazón, porque tú dejas que cualquiera te diga cualquier cosa y que afecte la identidad que yo ya te di. Tú eres un hijo de Dios. Y digo: Señor, no se me tiene que borrar, soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios. Y de repente se me olvida y actúo como que no soy hijo de Dios. He olvidado. Él es la fuente de mi identidad, Él es la fuente de mi propósito. Señor, danos gracia para poder tomar de tu gracia, porque lo que somos buenos es para rechazarla. Yo quisiera que ahí donde estamos oremos, pero que le digamos: Señor, tú eres nuestro todo, quiero que tú seas nuestro todo. Si hemos desviado nuestra mirada de ti, Señor, ayúdanos a reconocer, a volvernos a ti, a reconciliarnos, a pedirte perdón. Padre, venimos hoy ante ti, Señor,
el amor al dinero solo es la evidencia que hemos dejado de venir contigo y que hemos dejado de alimentarnos, hemos dejado de recibir tu agua, hemos dejado de recibir de tu Espíritu Santo y hemos dejado, Señor, de recibir esa identidad que viene solo de ti. Y hemos buscado en otros lugares, hemos construido fuentes, hemos construido tesoros para creer que estamos estables. Tú eres el único, Señor, que puede darle identidad, que me puede dar propósito. Y yo quiero volver a ti, Señor. Quiero mantener mi mirada en ti, porque tú eres mi porción. Tú eres mi heredad. Señor, los levitas no recibieron tierra en este lugar, porque tú dijiste, yo seré su heredad, yo seré su riqueza, su tesoro. Señor, y tú nos has hecho un pueblo de reyes y sacerdotes, porque tú eres nuestra recompensa. Que aprendamos el día de hoy, Señor, a tener contentamiento, porque tú dijiste que siempre vas a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. A veces nos sentimos solos porque los problemas nos abruman, nos golpean, la enfermedad, las palabras de otras personas, sus desprecios. Y a veces pensamos que estamos solos, Señor. Pero qué rico es venir a tu palabra y recordar que tú dijiste que nunca nos dejarías. Qué rico es abrazar tus promesas y saber que tú eres bueno con nosotros. Gracias. Gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias porque aunque yo era tu enemigo, Señor, tú me reconciliaste contigo mismo. Señor, muchas veces ni siquiera me doy cuenta de mis necesidades y tú ya supliste las necesidades. Señor, yo no te pido por el aire que tanto necesito, pero tú me lo das. Hay muchas cosas por las cuales ni siquiera pido, pero tú estás atento por mí. Y yo te doy gracias, Señor. Enséñame a vivir contento, pero ya no por las cosas que recibo, sino porque tú estás conmigo, porque tú eres la piedad, tú eres el amor, tú eres mi buen amigo, tú eres mi Padre, mi Salvador. Gracias, Señor Jesús.